más valioso que la vida. Septiembre de 1987. A veces, cuando menos lo espero, me pregunto cómo sería volver a salir por ahí. Me encuentro mirando uno de los muchos bares nuevos que han surgido en mi vecindario, observando a la joven y atractiva, nueva generación de bebedores pasándoselo de maravilla. ¿A qué sabe en realidad un vino fresco? Ha pasado tanto tiempo desde que bebí una copa que tal vez, solo tal vez, sería diferente. Tal vez, después de 7 años o más, el viejo cuerpo no tenga ni una célula alcohólica en él. No he aprendido a ser responsable y moderado en la mayoría de las áreas de mi vida. Dios sabe que he aprendido los peligros de beber sin restricciones. Soy un experto en lo malo que puede llegar a ser beber, así que, ¿quién está mejor calificado para hacerlo bien? ¿Verdad? El hecho es que nunca quise ser un bebedor responsable, siempre me emocionó vivir al límite, buscaba el desastre con la misma seguridad con la que buscaba el placer, y si volviera a salir, sería para abrazar el caos. Pienso en estas cosas cuando pienso en Cliff. Cliff y yo teníamos mucho en común. Ambos empezamos a beber en los años 50, ambos nos convertimos en vagabundos del Bowery, a ambos nos costó mucho tiempo mantener la sobriedad una vez que nos presentaron a Cliff tardó 17 años en lograr un año de sobriedad, yo tardé 8 años en lograr ese primer año. Cliff finalmente logró la sobriedad durante el periodo en el que yo todavía entraba y salía, sobrio durante unos meses, luego borracho durante unas semanas, un patrón mortal que me parecía interminable y desesperanzado. Antes de que Cliff regresara a los 3 meses, estaba trabajando duro en la mesa de entrada, en casi todas las reuniones, se quedaba hasta tarde para limpiar. Tendemos a ver el progreso de alguien que ha sido un recaído crónico con una mirada escéptica, por no decir cínica. Pero después de unos 6 meses, el grupo comenzó a pensar que había algo diferente en Cliff esta vez, parecía más serio y, de alguna manera, más relajado, levantaba la mano, con frecuencia y decía cosas realmente buenas, parecía haber una nueva honestidad esta vez, un compromiso real. Cuando llevaba 7 meses sobrio, Cliff anunció que había conseguido un buen trabajo de tiempo completo, en la ciudad, el primer trabajo real que había tenido en muchos años. Algunos de nosotros pensamos que Cliff se relajaría en las reuniones y nos preguntamos, ¿cómo manejaría el infame síndrome del día de pago? A muchos borrachos les va bien mientras estén en la rutina, pero cuando llega el primer gran día de pago, se van. Al final de la calle y fuera de la vista. Cliff no podría haberlo manejado mejor. Cuando llegó el día de su primer cheque, le pidió a otro miembro de A que lo acompañara mientras lo cobraba, saldaba algunas deudas y abría una pequeña cuenta en el banco. Continuó yendo a las reuniones, quizás más que antes. Incluso antes de que Cliff cumpliera su primer aniversario, hablaba con frecuencia en hospitales, cárceles y centros de rehabilitación. Tenía una fortaleza tranquila y seria, a la que respondían los recién llegados, los indefensos crónicos y los casos difíciles. Cuando cumplió 1 año y medio de sobriedad, tenía media docena de ahijados. Siguió viviendo en un hotel de beneficencia junto al río que albergaba a borrachos, drogadictos y psicóticos. Llevó a muchos de estos hombres a sus primeras reuniones de AA y algunos de ellos se recuperaron. Cuando Cliff cumplió 1 año de sobriedad, sentí un pequeño rayo de esperanza para mí, no mucha. Pero al menos algo punto para nuestro grupo. Estaba bastante claro que Cliff tenía una cualidad especial. Incluso los veteranos comenzaron a respetarlo. Cuando cumplió 2 años y medio, Cliff parecía tan sólido como cualquiera que nuestro grupo hubiera producido. Había tenido muchos trabajos dentro del grupo y lo elegimos como uno de los 3 miembros de nuestro panel de principiantes. Al mismo tiempo, se convirtió en presidente de nuestro grupo por aclamación. Este fue un año muy ajetreado para Cliff, además de su creciente prestigio dentro del grupo. Se había convertido en supervisor en su trabajo. Tenía una novia. Encontró un apartamento, se estaba mudando del hotel de asistencia social y había hecho el pago inicial para un auto nuevo. Estoy seguro de que algunos de los tipos más cautelosos pensaron que Cliff se estaba moviendo demasiado rápido, pero no recuerdo haberlo oído en ese momento, solo después. Acababa de regresar de uno de mis muchos resbalones cuando ocurrió. Era un lunes por la noche y me di cuenta de que alguien estaba reemplazando a Cliff en el panel de principiantes. En el descanso entre reuniones, nadie sabía qué había pasado con Cliff. No había llamado a nadie para decirle que no iba a estar allí y nadie podía llamarlo porque aún no había conectado un teléfono en su nuevo apartamento. Al día siguiente, alguien llamó a su trabajo.
pero no se sabía nada de él desde el viernes. Para el miércoles, todos sabíamos que Cliff bebía de nuevo. La atmósfera en la reunión esa noche era tan deprimente y amenazadora, que era como entrar en un velorio. Las semanas siguientes fueron una agonía para el grupo. Varios miembros que eran cercanos a Cliff intentaron convencerlo de que se inscribiera en un programa de desintoxicación. No recuerdo ahora si tuvieron éxito o no, pero si fue, no se quedó mucho tiempo porque su consumo de alcohol no disminuyó mucho. Asistió a varias reuniones durante ese tiempo y se sentó en la parte de atrás, con la espalda contra la pared. No le decía mucho a nadie y para la mayoría de nosotros, era muy incómodo y difícil acercarnos a él. Era como si estuviera diciendo, estoy aquí, pero nada de lo que digas o hagas hará la menor diferencia. Yo, que me había identificado tanto con Cliff, perdí gran parte de la poca esperanza que tenía de mi propia recuperación. Si Cliff, con toda su fuerza, no pudo lograrlo después de casi 3 años de sobriedad constante y sólida, ¿qué esperanza tenía yo? Intentamos entender por qué Cliff había caído. Había muchas teorías, se había movido demasiado rápido, estaban sucediendo demasiadas cosas en su vida, a la vez, demasiados cambios. Su ego lo emborrachó y le impedía volver. No había habido hablado lo suficiente sobre lo que realmente estaba sucediendo. Su padrino debería haber visto las señales de advertencia. Había confiado demasiado en su propia fuerza y no en su poder superior. Había estado haciendo los pasos diligentemente. Es normal que hagamos este tipo de autopsia. Si sabemos por qué alguien ha vuelto a caer, sentimos que podemos tomar medidas para que no nos suceda a nosotros. Estaba seguro de que Cliff volvería, más triste pero más sabio, contando sus días de nuevo. Ambos habíamos salido y vuelto tantas veces. ¿Qué importancia tenía? El último día de Cliff, un miembro del grupo lo vio sentado en su nuevo auto estacionado a un par de cuadras del río. Estaba bebiendo una botella de whisky. Después, un testigo le dijo a la policía que había visto el auto a toda velocidad atravesar la barrera y salir a toda velocidad hacia el muelle abandonado y al río. Cliff se quitó la vida hace 10 años. Conozco a varios hombres sobrios hoy, que fueron llevados a su primera reunión por Cliff, otro hombre, que es un ex ahijado, ha estado sobrio durante más de 11 años. Cliff también tenía un legado para mí, pero no lo vi hasta que había estado sobrio durante casi tanto tiempo. Como él cuando se emborrachó y se suicidó. 2 años después de que Cliff muriera, finalmente tiré la toalla. Me había estado acostumbrando a la sobriedad a plazos durante más de 7 años, y una mañana, cuando me desperté, supe que se había terminado, había estado borracho y sobrio, y finalmente me di cuenta de que la sobriedad era mejor. No fue una revelación muy dramática, pero así fue para mí. Cuando cumplí 3 años de sobriedad, mi vida había cambiado por completo, había empezado a hacer las cosas que había soñado hacer. Mi vida había adquirido la amplitud y la profundidad que no podría haber imaginado 3 años antes. Había personas amadas y cariñosas en mi vida. En ese momento, se me ocurrió que había acumulado un patrimonio de sobriedad que no podía soportar perder fácilmente. No podía imaginarme empezando de nuevo. La sobriedad se había vuelto más preciosa que la vida, que cualquier vida que no fuera sobria. Ese fue el legado de Cliff para mí. La sobriedad es preciosa. Un hecho que no supe hasta que tuve algo de sobriedad. No sé qué pasó por la cabeza de Cliff ese último día. Había estado bebiendo durante casi un mes, su decisión de terminar con todo no fue racional. Pero puedo entender su desesperación por perder el don que había cambiado su vida de tal manera. Es fácil decir que fue el orgullo lo que le impidió comenzar de nuevo, pero ¿qué poder tenía sobre el orgullo en el estado en el que se encontraba? Todo lo que sabía era que no quería vivir si eso significaba vivir la vida de un borracho que bebe. Había probado los dulces frutos de la sobriedad. R. K. Nueva York, NY.